¿Cómo están, mis queridos amigos? Sean todos bienvenidos a Sin Permiso. Claro que sí, por supuesto. Una edición más de Sin Permiso aquí en el día de la fecha, arrancando con todo. Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestras queridas compañeras, mis queridas amigas. Por mi derecha está Angélica Democracia. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Todo bien? Bien, chévere Sí, aquí, en la lucha chévere, por como la lucha, la lucha, claro que sí, como dicen en Venezuela. ¿Por qué dicen chévere en Venezuela? porque Y no no, dicen fino, calidad. fino también decimos, pero Sí, chévere, también, ay, qué ¿verdad? chévere todo, qué chévere qué chévere aquello, Todo es chévere todo allá es chévere, en chévere como un En pintón. Venezuela. Yo probé la reina pepiada. ¿Te gustó? Chévere. Chévere, Me encantó, me fue gustó mucho. chévere, ¿te gustó mucho? Sí, 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 ¿Del 1 al bastante. 10? Del 1 al 10 yo le pondría 10. Ah, ok, Riquísima. me ¿Sabes por qué? Porque gustó, tiene, nosotros le decimos palta ok, al al aguacate, aguacate, al ok, avocado. sí, Así porque se que parece mucho a eso al ají de gallina. riquísima, riquísima. Y a mi izquierda, claro que sí, por supuesto está Jennifer Campagnoli. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, hola Ever, Hola, muchísimas gracias. ¿todo ¿Cómo bien? te sientes? Yo bien, tranquilo, mucho mejor. Estoy bien sentado, aunque preferiría un silloncito más cómodo, esos que, Más cómodo, ¿no? Que tienen pero para que así. no te duermas, Sí, tiene que estar así todo el claro, tiempo, todo derechito, porque ya. derechito, Pero para que estés listo. para estar listo, claro que sí. Pero están todo bien, eso es lo importante, que estamos bien y arrancando con todo. Y bueno, y una presentación más, una edición más de Sin Permiso. Muy bien, en este día, en el día de la fecha, queremos hablar de un tema muy importante, va, candente, qué sé yo. El tema de las religiones. Eh, las religiones, hay muchas religiones en el mundo. ¿Por qué la gente se adhiere a una religión? ¿Qué es religión? Bueno, vamos a arrancar por mi izquierda, porque con la estudiosa Jennifer Campagnone, señores, ella se va a la biblioteca, agarra 4, 5, 6, 7, 8 libros, estudia griego, arameo, latín, para tener su información válida y consistente. No, no es así nomás que nosotros venimos, no, no, Pero no. te quiero hacer Decime. una pausa aquí. ¿Será que ya se estudió las 4200 religiones? Casi. Vamos a ver. Vamos a ver. No Me creo, faltan horas, no muchas, diría. creo. Pero Contanos, me Jennifer. gusta mucho el tema de hoy porque es algo que casi todos los habitantes de este planeta le tienen fe a algo. Como Sí, decía mi abuela, el problema es vivir con fe. Tú le puedes tener fe a una piedra, pero tener esa fe, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué quiere decir religión? eso. Religión es un sistema de creencia, práctica, normas morales y rituales que vincula a los seres humanos con lo sagrado, lo divino y lo espiritual. Y lo espiritual, claro. Y convengamos también que la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir, ¿no? Correcto. Es como vos decís, el ser humano es incorregiblemente religioso, Correcto. incorregiblemente, es algo innato en el ser humano. Vos estuviste revisando, Angélica, y me estuviste contando que existen 4200, ¿verdad? Religiones en el mundo. 4200 religiones en el mundo, señores. Y incluso hay religiones que yo nunca he escuchado hablar, que capaz están por inventarse, pero a ver, ¿por qué creen ustedes de que existe en realidad las religiones? Bueno, acabamos de decir que el ser humano es innatamente religioso, somos incorregiblemente religiosos, pero Correcto. ¿por qué creen que ustedes que la gente se adhiere o no a una religión? ¿Es porque capaz estamos buscando algo que no encontramos, nos sentimos vacíos? O por qué también, por ejemplo, hay gente que no tiene religión? Hay algunos Son ateos. ateos. Claro, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Yo digo que las religiones, ahorita en este mundo que tenemos, mucha gente la ha llevado al comercio. Mucha gente, creo que la religión es de la boca para afuera. Ujú, Creo que no es interno. Entonces creo que hay muchos falsos profetas con estas religiones que andan por ahí. Las más sí. sonadas que te puedo decir el Islam, bueno, no, ellos son radicales. Los católicos, por mi culpa, pero te lo he hecho a ti. Aquí hay de todo, pero yo en lo particular creo en Papá Dios. Es el único que mueve todo. Y ahí está Claro, tu fe. Y ahí está mi fe y mi Correcto. religión en él, Correcto. mi intimidad con él. Y obviamente, que es lo que estábamos hablando, está el ateo también, que no siente que ninguna de las cosas que se han estudiado es la verdad absoluta. Piensan de que somos solamente materia, que no ujú, existe Dios que creó a Adán y Eva. Y también están las personas que son súper religiosas y que son fanáticos, ¿verdad?
Pero en este caso a mí me gustaría hablar acerca de la religión en la parte positiva, porque por Ok. ejemplo yo creo, además de Dios, obviamente hay una creencia que hay en mi país que se llama la religión Yoruba Ujú, y es basada más o menos en el cristianismo, o sea, para estudiar la ujú, religión Yoruba tienes que saber un poco más de la parte cristiana, todos los, tú sabes, sí. los símbolos del cristianismo y todo, pero esta religión también tiene muchísimas personas que profetan, que hablan acerca de esta religión y no es, como dice Angélica, solamente lo hablan de la boca para afuera, pero no es culpa de la religión. Ahí es donde quiero llegar. O sea, que haya personas que se identifican con esta religión solamente o para buscar dinero o para hacer otras cosas más allá de lo que deberían hacer, no Ujú, tiene nada que ver con la religión. Somos seres humanos imperfectos y cogen esa religión para resolver sus problemas o para hacer cosas indebidas. No tiene nada que ver con la religión. También hay esas curas y hacen que también hacen cosas indebidas, pero no tiene nada que ver con ujú, el catolicismo o con el cristianismo. El ujú. cristianismo se hizo bien bonito para que sigamos cosas, fe, símbolos bonitos en la creencia, en la bendición, pero hay personas que lo cogen para otras cosas que no queremos que entiendan que no es culpa de la religión. Claro, yo recuerdo una frase de alguien muy, muy famoso que dice que la religión es el opio de los pueblos, Correcto, justamente porque la religión te adormece, ¿no? La religión está llena muchas veces de reglas, muchas veces de cosas que debes y no debes de hacer. Y yo pienso que justamente esta frase, que la religión es el opio de los pueblos, nos lleva a pensar que ha sido usada como un instrumento de poder, como un instrumento de manipulación correcto. para las Sí, masas, ¿no? Pero Se ha usado dentro de la política, ha sido parte de la política. Hay algunas regiones en el mundo que es parte de la política, la política y la religión son una sola. Por ejemplo, Venezuela, en el Medio Oriente ha sucedido también, en Venezuela, capaz en Venezuela. veíamos mucho a estos mandatarios de izquierda con cosas que lo identifican con la religión yoruba y lo vimos a Chávez, pero a Nicolás Maduro con muchas cintas rojas, creo que era por otro camino como más oscuro y Chávez también, sí se ha visto mucho. En Venezuela esta religión yoruba es muy, muy, muy sonada, muchos la llevaron al comercio y tengo una persona que quiero muchísimo, que ojalá me esté escuchando, me esté viendo, Brixie me educó, Brixie, una gran amiga que tengo en Venezuela, ella es religiosa de esa religión y me ha educado explicándome que la Ujú, religión es un amor, que la religión a mucha gente la tiene como por salud y otras sí es muy cierto que la llevaron, como dice mi compañera Jennifer, que a comercializarla, a llevarla a otro nivel y ha perdido como esa esencia de la Correcto. creencia de estas cosas que, por lo menos en Venezuela, somos muy católicos, pero también fuimos como invadidos con esa religión en con Venezuela. otro tipo de religiones. Exacto. Ahora, pleno siglo XXI, ¿por qué hay personas que no, por ejemplo, son religiosas, o sea, no tienen religión, y pleno siglo XXI también hay gente que sí, hay gente que sí está muy apegada a una religión y hay gente que no. ¿Qué creen que esté pasando? ¿Cuál es el fenómeno en esta generación que hace a la gente tal vez no creer en algo, ¿no? O en una religión o estar apegado o ser adepto a una religión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué pasa en este pleno siglo XXI? O sea, a lo que voy es lo siguiente. ¿Nos conviene creer una religión en esta época en el que tenemos la tecnología? Les comentaba backstage que, por ejemplo, hay la inteligencia artificial, conjuntamente con otras inteligencias artificiales, han creado su propia red, como TikTok, su propia red social, Correcto. de pura inteligencia artificial, tienen su propio Dios, su propia religión, sus propios profetas, e incluso su propio lenguaje. Sí, Es increíble, o sea, ya la inteligencia artificial ha entendido ese concepto de religión, ¿no? correcto. ¿Y qué está pasando en el mundo Pero ahora? bueno, tenemos que entender que cuando tú buscas un refugio en Ujú, una religión, es buscando una guía espiritual, ¿ok? ok, Tienes que ser una persona espiritual, ok, ¿ok? entonces la religión está Si ya no ligada a la sientes espiritualidad. correcto, entonces es la protección y el equilibrio ante las dificultades de la vida. O Ok, sea, tú tienes que ser una persona espiritual, sentir que ese espíritu está dentro de ti, que te están hablando, creer en lo que estás leyendo, puede ser una Biblia, puede ser, ¿verdad? El libro, en este caso de Yoruba. ujú, Si tú no crees en lo que estás leyendo, o sea,
No era Bueno, una dependiendo, persona. yo ahí voy a diferir un poquito de ti. Por lo menos la Biblia yo creo que no la tenemos que leer, la tenemos que interpretar. Correcto, Es muy diferente. De igual manera, creo que correcto, el libro de Yoruba igual tenemos que saber correcto. interpretar. Yo voy a robar una frase que dicen los Ita o los Ifá, que Ujú. dice, no inventes con tu boca lo que no han visto tus ojos. Y eso ha pasado con estas religiones que han creído llegar a cierto límite, por lo menos la Yoruba, que es la Ujú, que más ujú, se ujú. ve en estos países, ¿cómo se llama? Y va más allá y se pierde la creabilidad de todo lo que... Y, yo en lo personal, yo creo que cuando no tenemos a Dios, creo que nada funciona. Correcto. Claro. Yo lo creo así. de esa forma. Perfecto. Yo eso también estoy muy de acuerdo contigo, pero cuando me habla Ever acerca de las personas que son ateas, a que no creen, obviamente tú tienes que ser lo que te estaba diciendo espiritual, o sea, tú la interpretas, pero cuando tú interpretas la Biblia, tú necesitas ayuda. Exacto. Obviamente, pero cuando tú quieres entrar y no tienes a nadie, pues tú empiezas a leer, buscar el porqué de esto, Claro. por qué de lo otro. ¿Por qué? Porque tienes muchísimas preguntas. Ahora, estas personas que son ateas y que no tienen ninguna religión y que no creen, pues no tienen ese espíritu, no tienen la espiritualidad para llegar allí solos a tener esa cantidad de preguntas que una persona con espiritualidad, con que tener equilibrio en la vida, no tienen ese interés. Entonces, ya esa parte no Yo en lo les... personal no cojo lucho con los ateos. No, Yo no, no no. cojo lucha, ¿tú sabes por qué no agarraría jamás lucha con ellos? Porque está entendible. ¿Cómo tú puedes creer en un barbero para que te corte el cabello? ¿Cómo tú explicas que te crezca el cabello? Entonces, son gente que solamente están metidos en una cosa que ellos creen que no Claro. existe, pero respetar aquí ahí tiene que haber de todo. Pero yo sí creo que sin Dios no se mueve No hay nada, Él es el Claro. todopoderoso. sin Ahora nada. todo tiene que ver también con fe, ¿no? Porque Ah, bueno. yo recuerdo a mi abuela que, por ejemplo, cuando ella se ponía enferma, ella decía, yo me voy a tomar este remedio porque tengo fe que me va a curar. Perfecto. Y te cura. Y se curaba. Y te cura. Su fe estaba basada en algo que ella creía Correcto. fervientemente que ese medicamento le iba a sanar, le iba a curar. Entonces la fe es un ingrediente muy interesante, muy importante dentro de la espiritualidad y Sí. dentro de las religiones. Es interesante porque convengamos que las religiones te enmarcan, ¿no? Te dicen qué cosas hacer, qué no cosas, qué cosas no hacer. Y la fe simplemente te lleva a confiar en algo, ¿no? Y Claro. como vos decís, la espiritualidad es importante también, porque dentro del mundo en el que vivimos en un mundo en el que la espiritualidad es importante, porque como seres humanos necesitamos creer en algo. Al principio habíamos dicho que somos incorregiblemente religiosos, o Yo sea, digo que la fe tiene que ser que tus necesidades sean mínimas ante la fe con lo que vayas a creer. claro. Tus necesidades Ahora, no yo creo tienen... que ha llegado el punto en el que el ser humano, o sea, la humanidad está llegando, en el que mira, la vida es dura, ya de por sí la vida es dura, ¿Y cómo sabes tú que la vida es dura? porque, ¿De qué siglo eres tú? porque la he Del vivido. siglo XXI. No, yo soy del siglo XXI, señores. Ah, ya. No me insista con ese tema, no saque sus cuentas, señores. Saque sus cuentas. Nací en el 80, así que ya está. Siglo XX. Siglo No lo XX. dije yo, lo dije En él. el 1880. 1800, Pero 1900. a tanto que hemos hablado acerca de la religión yoruba, yo sé que tú no eres de esta parte del centro, tú sabes, Sí, sí, de América. Nosotros somos del Caribe, yo soy cubana, soy del Caribe. Igual que Yo creo, América, caribeña, claro. democracia es de Venezuela, un Venezuela. poco más Sudamérica. hacia el sur. Sudamérica, Pero, pero tiene ¿has parte del Caribe escuchado, has también. tenemos escuchado parte. acerca de la religión yoruba? Sí, sí, yo he escuchado, he leído algunas religiones, me interesa mucho el tema y obviamente no estoy sumamente empapado, pero Correcto. las entiendo y las comprendo. Pero sí, sería muy interesante que nos explicaras un poco para poder Claro. conocerla, claro que sí, por Pues con supuesto. mucho respeto hacia los babalaos, hacia los religiosos de esta religión, pues yo quería explicarte un poquito. La Yoruba es originaria del África Occidental, Ok, ¿ok? Principalmente Nigeria y Benín, ¿ok? Pero se basa a la veneración de un creador supremo, que es Olodumare, y múltiples deidades llamados orishas, que esas deidades son como los símbolos que tiene el cristianismo también. ok, eh, muchas como las veces imágenes. como las imágenes Ok, que tiene el cristianismo, pues se le pone este nombre de orichas y cada uno tiene su nombre.
Explícale Ok. con Cada uno, mejor. cada uno tiene su nombre. Por Sí. ejemplo, la caridad del cobre, Sí. eso es Ochum. Oh, El ok. divino niño es El Eguá, el divino niño de lo que te Atocha, expliqué Sí. hace de rato. Atocha es el Sí. Eguá. El Ewa. O Batalá. Ahora, Correcto. ¿eso sería como divinidades dentro de la religión o simplemente representaciones, símbolos? Correcto, son símbolos, pero también son deidades de la religión. Exacto. ¿O son Son deidades deidades dentro de de la la religión? religión. Y se llaman, todos esos símbolos se llaman orichas. Orichas. Y él tiene un jefe supremo que se llama Olodumare. Opa. Yo sé un poquito de esta, Sí. de esto, y cuando estaban los españoles, lo que te estaba explicando, que ellos, los españoles, tenían el divino niño, pero los esclavos en aquellos tiempos tenían la piedra, que era el divino niño. Sí. Entonces, los españoles, al ver esto, decían que eran de Satanás. Entonces, ellos escondían y ponían el divino niño, pero su divino niño era esta piedra. ¿Ves? ¿Me entiendes? O sea, era como, había Claro. como, ya estaban ellos marcando su diferencia entre estas religiones, pero es lo mismo. Es lo Claro. mismo. Pero Se entonces creó. los Correcto. españoles siempre creyeron que los esclavos estaban con unos dioses y entonces lo Claro. llevaban al extremo de que no, están haciendo Crear cosas un. del diablo y aquellas Sí, cosas. porque se están hablando, cuando estamos hablando de la religión yoruba, la gente piensa que es la santería. No, la santería es otra cosa, ¿ok? Obviamente hay personas que tratando con esta religión yoruba hacen santería, que ya es una cosa de cosas tú sabes, cosas Como magia negra de la puede magia ser. negra y esas Ok. cosas, pero no estamos hablando de esto. La religión yoruba es todo fe. También cree en la reencarnación. Esta Ok. religión cree en la reencarnación. Ok. Ahora, tiene 7 potencias africanas, Upa. 7 ¿ok? potencias. Que son Eso me los suena. orichas más respetados y poderosos, y te los voy a anunciar uno por uno, que es Eshu, Elegbara, Ogún, yo soy Ogún, Obatalá, Yemayá, Ochun, Changó y Oya. Esas son las 7 potencias más respetadas de la Yoruba. Ok, las 7 potencias es Son las distinto a deidades. las Las deidades deidades, que hace sí. rato mencionabas. Correcto. Exacto. Oh, Pero ok. estas son las más respetadas. Hay mucho más, pero estas son las más Ahora, respetadas. estas deidades tienen sus imágenes como tal, o Sí, sea, ¿Cómo te sí, expliqué sus ahorita eso? representaciones. correcto. Ah, ok, o sea, Sí. Por lo pero menos dile quién es Yemayá. Yemayá es las Mercedes o Guatalá. ajá. Las Mercedes, la Virgen de las Mercedes o La Guatalá. Virgen de las Mercedes en Venezuela es la Virgen de, creo que si no mal recuerdo, creo Correcto. que es la de los prisioneros. La del mar, ¿cuál es? Es Yemayá, pero Yemayá. es, ahora mismo te lo voy a decir, porque la caridad del cobre Sí, también es la tenemos. Ochun, y ahora mismo te lo voy a decir, la Virgen. Ok. Bueno, es interesante porque a lo que queremos llegar con este programa es que podamos aprender La Virgen de Regla. la Virgen de Ah, no sé. Regla. La Virgen de Regla es es Yemayá. Yemayá. Entonces representa, por ejemplo, Ochun representa lo dulce, la miel, tú sabes, las mujeres que son mucho más Sí. salameras, casi siempre Oh, son las que representan Ochun. Hay hombres que son Ochun, y esa es la caridad del cobre. Entonces tú ves una representación de una mujer vestida de amarillo con mucho brillo, bella. La ujú. Virgen de Regla es mucho más seria, es en azulito porque representa el mar, ¿sabes? El mar es amplio, Entonces, es todas calmado, estas. pero puede ser revuelto. Entonces, también la Oh, personalidad de las personas hacen más o menos el concepto de cada deidad. o sea, estas deidades, vuelvo y repito la pregunta, o sea, tienen o sea, son imágenes hechas de yeso como las de Son la iglesia imágenes hechas católica. de yeso, pero lo que te quiero decir que el resultado del cristianismo tiene sus imágenes. Eso lo cogimos también en la Claro. Yoruba Lo que le y le cambiaron fue el nombre. pusimos los nombres. Le cambiaron Claro, el nombre. lo que en teología le dicen se llama sincretismo, ¿no? La Correcto. mezcla Exacto. de lo que hicieron los españoles con nuestros indígenas, nuestros aborígenes, de mezclar lo que ellos creían con la religión católica. Obviamente cuando llegaron los españoles a nuestras Américas, impusieron la religión católica, o sea, no Correcto. fue una opción para ellos. Correcto. Obviamente ellos no tenían ni idea de lo que era una cruz. Le mostrabas una cruz a un indígena, a un maya o azteca o inca, no tenían ni idea. Entonces Correcto. fue impuesta. Ujú. Ahora,
Es interesante porque nos hace entender la diversidad, Sí. en este caso en el Caribe, ¿no? Ahora, ¿esto solamente se practica en Cuba o en otros No, se países practica en también? otros países. Y yo creo que Venezuela lo pudo haber llevado un cubano o algo. Claro, sí, por supuesto. En Venezuela se hizo tendencia cuando Chávez estaba vivo, Sí. pero fue una cosa increíble, como un boom, una moda, que la gente dijo, bueno, pero ¿qué es esto? Todo el mundo está vestido de blanco y la creencia. La gente, mucha gente como yo, esto es parte del show del régimen, porque todo el mundo quería montarse santo, entonces ya mucha gente, lo que te dije, no lo veía con seriedad. Y repito, tengo una buena amiga en Venezuela que se llama Brixie y me educó y me sigue educando lo que es esta religión, porque ella la tiene, ella creo que es hija de Leguá y tiene, Sus collares. tiene todo, y me dijo, yo lo hice por salud, yo lo hice porque necesitaba tener salud. O sea, mucha Sí, gente lo hace por la convicción de la claro, fe, ahí está como la tal, fe, la la fe creencia. en ese aspecto. Pero después en Venezuela fue como, incluso Chávez se hizo santo. Sí, Chávez era babalao. sí, Algo que yo sí. escuché, y vos me vas a sacar de la ignorancia y a ver si es cierto, es que Chávez, yo escuché que Chávez fue a la tumba de Bolívar, Simón Bolívar, Búscalo y verás. buscó las cenizas, Chávez, no, ninguna ceniza. Chávez ok, profanó la profanó tumba Dios de mío. de Simón Simón Bolívar, Bolívar, y sí, todas esas personas, escuchen bien, todas esas personas que profanaron esa tumba, sí, casi todas han muerto de sí, manera drástica. Chávez, E inesperada. inesperada. El primero fue uno que hizo una lista terrorífica, que en los que fuimos a votar, a firmar en contra de Chávez. Esa lista le hizo mucho daño a Venezuela, que se llamaba Luis Tascón. mm, Murió Luis Tascón, una que se llamaba Iris Varela, el señor Aristóbulo, ministro de Educación. Ambos han muerto mucha gente que estuvieron en esa sesión, en porque lo esa hizo reunión, Ese en ritual. en ese ese ritual. ritual, es un Es Ahora, todo ritual. un ritual. qué hay de cierto? Bueno, yo lo escuché, pero Ya. vos decime si es cierto o no. ¿Qué hay de cierto que ellos sacaron las cenizas, las No, subieron en no, un helicóptero y no. tiraron las cenizas No fue ceniza, ahí no, en- nosotros teníamos el cadáver de Simón Bolívar, no fue claro, ninguna ceniza. Se escuchó con mucha vehemencia, no, no utilizaron eso, lo utilizaron fue para cosas rituales malas. ok, Lo que hizo fue Chávez, que hubo un preso político en Venezuela que se llamaba Duel, que supuestamente es lo que ellos también declaran, que había brujería en un sitio, e incluso hubo un momento que el venezolano estaba como muy dejado, y él se negó de volver a hacer eso, de lanzar ese polvo que Chávez le estaba ordenando que lo lanzara que para no que... era la ceniza No, no, o no, que era otra era cosa. otra cosa, no las cenizas de Bolívar, porque imposible, o sea, ahorita estuviéramos todavía en una guerra constante con Chávez. Ahora, es interesante lo que menciona a Angélica y para nuestros espectadores, esta conexión de la política Y las y creencias las creencias, ¿no? Y la y religión, las y en religiones. este caso, digamos, ya las creencias más oscuras, ¿no? E incluso Las- dentro del Palacio de Miraflores en Venezuela dicen que hay un cuarto que es terrorífico, tienen cadáver, tienen cosas increíbles e incluso en Venezuela hubo una asamblea de santeros, Hueva. una cosa increíble que nosotros, ¿qué es esto? Qué cosa más loca, lo que nosotros nunca habíamos visto, y no era con repudio a la religión, sino quien la llevaba y de la Claro, manera como la estaban claro. utilizando, porque no teníamos esa cultura, y la gente que era santera lo tenía en un secreto de Estado, porque era repudiable en Venezuela, era muy crítica. Acuérdate que Porque aquí se lo esto, metieron por los ojos, claro. igual que el comunismo, esto, Igualito. esto es la condena más grande que tú, cuando te señalan es increíble. Entonces nosotros veíamos estas cosas, y, ¿qué es esto? Muchas cosas. En Venezuela hay una india Ahora que se vos, llama, discúlpame, que sí, se llama María Leonza, incluso sí, en la montaña de Rubén Blades, ¿se acuerdan de esa sí, canción? Sí, En la montaña del sí. Sorte por Yaracuy, la gente va a esa montaña en Venezuela, porque es en Venezuela a fumar tabaco, porque ahí hacen espiritismo. hacen También existe, rituales. claro. Sí, pero fuerte, fuerte. Entonces el tipo Ahora, la volteó a la señora. Ella ahora, se parece con un caballo así. opa. Ay, y Ahora, la yo volteó. escuchándote y ya nos metimos más profundo, ¿vos pensás que la influencia y todo lo que sucedió, bueno, no sé, se me ocurre pensar que lo que sucedió en Venezuela pudo haber sido tal vez por mucha influencia oscura
que hubo una influencia espiritual que en este caso lo hizo Chávez, porque eso trajo al final caos, Yo creo ¿no? que, mira, cuando nosotros nos separamos de Dios y Él que lo hizo, así, a libre voz y maldecir al pueblo de Israel, yo creo que ahí vinieron todos los problemas a Venezuela Sí, y darle más paso a otras cosas que no darle paso a Dios. Acuérdate que eso también generó y ha generado, cuando hacen yo digo de este punto de vista, las cosas mal hechas y en este término, cuando utilizan estas cosas oscuras para hacer cosas malas, mira los resultados, más de 118.000 personas desaparecidas bajo las manos de estos criminales y todas estas cosas oscuras que han hecho ellos. Incluso a nosotros nos llegó un informe que cuando Chávez se hizo santo, religiosamente se le trajeron una pantera negra no sé de dónde. una pantera negra. Sí, ¿Qué pasó? porque sí, puede ser, no Eh, sé, porque es una santería ya en ese caso, pero sí trabajamos mucho con animales en la Yoruba, o sí. sea, pero cosas que están a la mano. Ya una pantera negra, no sé, en Cuba no llegamos Ahora, allí, ¿es el uso de pero animales para el uso de qué? animales es son rituales también, pero Sí. para bendecirte, para darte, vamos a decir, como un grado más, para darte un poder más, puede ser, Oh, ok. pero lo que estamos hablando es de pollitos, de Upa. gallina, gallo, eh, carnero, esas cosas. No es ni perro, ni gato, no existe. Ahora, pero ¿Ok? todo eso lo hacen en plan de qué, o sea, a favor de que cuando vos hablas de poder, Sí. ¿qué poder quieren Bueno, recibir? eso es lo ¿Poder que te quería hablar. espiritual? Nosotros, ¿Poder hay varios poderes, influencia? correcto, hay varios poderes, pero el poder mayor que tiene esta Yoruba, esta religión Yoruba, es el sacerdote que se llama Padre de los Secretos, que es el Babalao. Ok, he escuchado de Babalawo. Babalao, sí. Es un mayor sacerdote en la tradición yoruba, que significa padre de los secretos, Ujú. encargado de la adivinación y la sabiduría suprema. Ya cuando es como el cura, Ok. como el pastor. Ujú. Para nosotros se llama Babalawo, El que Babalao. también la mujer no tiene ese mismo nombre porque tenemos a la pastor, pastora, Ujú. pero no tiene el mismo nombre. Para la madre de los secretos se llama Iyalocha, Mira, pero hay muchos rituales que pueden hacer los babalawos sí. que no puede ser la mujer. ¿Y qué es Pero un... tienen más o menos el mismo nivel, el mismo poder. Ok. Y, Correcto. Hemos tenido nuestro primer babalao, que fue en 1830, el sí. primer babalao en Cuba, un nigeriano, Remigio Herrera, que era esclavo, lo trajeron de Nigeria y lo pusieron ahí en Cuba como esclavo, pero fue nuestro primer babalao en Cuba. El primer Babalao. Ahora, Sí. como curiosidad, el babalao, que estos son tabúes, pero tienen limitaciones en varias cosas. Ajá. Son tabúes porque puede ser y no puede ser, pero es lo que siempre se habla por ejemplo, en Cuba. El babalao aunque son tabúes, está limitado a algunas prácticas como la práctica del cunilingus, ¿Cuni qué? Upa. la felación, Culi culi. el sexo oral, la promiscuidad y actos sexuales en colectivo. Él no puede hacer nada de eso. Ok. Eso es una curiosidad que te traje. ¿Qué tú crees? No, yo ya estoy reconfundido. Es un padre, o sea, un Sí, pastor, por ejemplo, sí. El que se Babalao. llama Babalao, pero tiene limitaciones. Y Tiene una de las limitación. limitaciones, aunque son tabúes, porque obviamente, Que no puede eh, hacer ese tipo pero de tiene cosas. limitaciones en esto. No puede hacer conilingus. ¿No sabe qué cosa es No conilingus? No sé. es, señores. Conilingus, Sacar. sexo oral. Ah, mira. Y aquí venimos a Ah. aprender, señores. Esto es sin permiso, así que No sí. puede hacer felaciones. ¿Qué es felación? También, Estamos aprendiendo. Saqué el libro, así anotar, ¿ok? anotar. La promiscuidad prohibida, El Babalao. el babalao. Oye, pero Y en Venezuela eran los más perros. Pero porque te estoy diciendo que son, ¿qué tú quieres que te diga? Ok, ahora, pero esas son las limitaciones que tiene. ok, entonces por ende, la persona que cree. Ahora, el Babalao es el sacerdote, ¿no? Correcto. Entonces, el que cree en esta religión y tiene. ¿Uno puede tener su propio Babalao? Sí. Ok, No, estoy yo que no entendiendo soy bien. babalao, yo tengo mi propio babalao y yo soy ahijado Del del Babalao babalao. principal. Ahijado. Entonces, por ende, Correcto. tenés protección espiritual, protección de Correcto. lo malo, protección de Correcto. todo.
Ok, qué Y interesante. pues te tiran, depende de lo que ellos vayan, con lo que ellos se sientan más cómodos trabajando, pueden tirarte Claro. caracoles o pueden tirarte tapas de semilla y ellos tienen como, ellos lo ponen, es sagrado, le hacen como un ritual a eso y pues te van descubriendo tu energía, cómo vas Mm, estando, obviamente que es lo que siempre, y no entiendo, piensan de porque yo voy a verme con mi babalao, me van a resolver todos mis problemas. Es obviamente que no, es como que si tú claro, tienes una prueba en la escuela sí, y tú vas al babalao para que te apruebe tu examen, tú tienes que estudiar, mi vida, ok. Claro. ¿ok? Tú tienes que estudiar y babalao te puede decir, no, mira, estudia más. Pero mira, Ok, vas a pasar, pero tienes que estudiar, pero, ¿entiendes? claro, te dice, O te sea, voy a ¿cómo tú ayudar, no pero, entiendo? ok, Obvio, te puedo ayudar, tienes que ir con él, le dicen H, cuando tú tienes, estás bendecido, como que tú estás limpio, como que no tienes nada malo a tu alrededor, ¿ok? ok. Jennifer, Eh, pero has recibido esto alguna vez, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? Mucha gente lo hacía en Venezuela y los mismos cubanos y te Sí. decían che. Bueno, también, pero eso tú lo haces cuando ya tú tienes ya el poder, que ya tú te hiciste santo. Exacto. Bueno, no, yo me Correcto. refiero a los Cuando tú santeros. tienes hechos santos, ellos se hacen como unos saludos. Si tú no tienes hechos santos, santo es la deidad que te toca a ti como persona. ¿Te toca o toma parte de tu cuerpo? O sea, o te Te toca, posee. o sea, No, no, decisiones de ellas son propias. decisiones, no, Que Oh, el toman mismo babalao, el mismo sacerdote sí, te hace una especie un de, ritual. no, porque el ritual se ve como feo, te hace una especie de, de cura, no, te de No. hace, limpia, como le no dicen. tampoco, déjame pensar, te hace una especie de actividad, Ok, ¿ok? actividad. Donde ahí son varios días, Sí. ¿ok? Donde ahí se hace, vienen espiritistas a mirarte, es como, A es venerarte. correcto, a poner algunas velas, te van diciendo cómo es que te va a ir, te van haciendo como unas limpiezas y después de varias de estas varias actividades que Ujú. son como 7 días, actividades, tú entras al cuarto de Sante y sales ahí vestida de blanco. Ahí es Sí. cuando ves a las personas rapadas, que no pueden mirarse al espejo, ¿Por qué no puede mirarse al porque espejo? son bebés. ¿Qué bebé? Son bebés. Cuando nacen de esa religión en ese Sí. momento O y sea, están todo un es simbólico en año, realidad, ¿verdad? correcto, están un año Ok. vestidos solamente de blanco. Todo un Entonces, año. correcto, todo un año. Oh, wow. Entonces, no pueden mirarse al espejo, no pueden ir a ninguna fiesta, no pueden tomar ninguna bebida alcohólica, no deben de comer en ningún plato que no sea el de ellos, que es un plato blanco con sus cucharas y sus tenedores, su cuchara y Sus su vaso, cubiertos, sus Mm. sus cubiertos. cubiertos. Blancos también. No, bueno, el plato debe ser blanco, pero el cubierto puede ser plateado Ok. y obviamente el vaso blanco. Ahora, ¿y por qué todo eso? O sea, ¿por qué específicamente bueno, entiendo porque decís que son bebés, no pueden verse en el espejo, pero Correcto. ¿por qué el plato, por ejemplo? ¿Por Porque qué? acuérdense que viene una persona que está bendecida, como ingenua. Entonces, Ok. se espera de que cualquier persona que te vaya a dar un vaso de agua de su cocina te puede traer algo para que tú tomes y se supone que tú eres un niño, es como hay que cuidarte, ¿ok? Entonces, Mm, en los primeros ok, meses tú vas a estar con tu madrina yendo acá, llevándote allí, llevándote allá, ¿ok? Para que tú aprendas, no puedes estar en tumulto. Tumulto en mi país es como en multitudes. claro, sí, tumulto. Tampoco. Ujú. Eres un niño No por puedes un estar. año. Ok, ¿y eso en qué te beneficia? O sea, ¿cuál es el beneficio de hacer todo este ritual, de entrar al Pues ya cuarto y todo? entras a este tipo de religión con una bendición, ya Ujú, sabes a quién tienes que venerar un poco más porque tienes una mamá y una papá. No tiene nada que ver con los padres reales que tienes, ¿ok? mm. Esta mamá y este papá, pues tú Todo es lo veneras simbólico. todos los años en una fiesta que se llama Fiesta de Santo. Ujú, Todos los años tú lo veneras, haces una actividad con dulces, le tocas violín mm, o tambor, para que estén contentos, le haces dulce, vienen niños, vienen tus familiares a venerar esa deidad. Si mm. la persona que tiene hecho santo como tú también viene, te lo pones en la frente, como, tú sabes, respeto, todas esas cosas. Todos los años Todos tienes los que años. cumples, cuando tú entras al santo, ahí es cuando tú cumples el año, todos Sí. los años tú, ahí haces tu fiesta de santo, se llama. Mira vos, qué Mira, interesante. mira, Chávez. Y ahí nos está mostrando también las imágenes. Sumamente interesante este tema de las religiones y bueno, gracias por la gran explicación ¿Verdad? Bien magistral interesante. que nos has hecho. Sí,
es conocer y entender un poquito el tema de las religiones, sobre todo en Cuba, pero no sé si es así en todo el Caribe, ¿no? O sea, República Dominicana, Puerto Rico, creo que no. Estrictamente en Cuba, Puede ¿verdad? haber cambios, pero es casi siempre así. Esa es la Es, religión y además es una religión que te da una letra del año todos los años. O una sea, letra del año. el 1 de enero te sale la letra del año de la religión Yoruba. Y ahí te dice qué es lo que va a haber, qué es lo que más va a enfrentar el ser humano, la humanidad, si Mm, puede haber guerras, si puede haber, tú sabes, problemas climáticos, lo que más va a enfrentar la mujer como mm. mujer, problemas del interior, problemas, lo del hombre, problemas económicos, todo eso te lo va a decir ahí. Qué interesante. O sea, me llama la atención, Angélica, porque em, creo que nos ayuda a entender que las personas, que los seres humanos buscamos identificarnos y acogernos a un tipo de religión justamente por los beneficios, ¿no? Que uno va a tener, o sea, protección, conocer cosas, muy interesante. Ahora, mi pregunta es en relación a, ¿qué tiene que ver todo esto, por ejemplo, con la creencia bíblica, por ejemplo, con la creencia cristiana de que hay un Dios, hay Jesús, que Jesús también hacía milagros, por ejemplo, también Correcto. Jesús bendice. Sí. ¿Hay alguna correlación o es completamente aparte y separado de, digamos, decís, no, esto es completamente distinto a lo que dicen en este Hay caso, digamos, relación, las obviamente, escrituras? hay una relación, pero yo conozco muchísimos babalaos que antes de ser babalao Ujú. tienen que leer e interpretar la Biblia. Y Ah, después mira. entonces tú puedes seguir, porque hay muchísimas cosas que para entender esta religión, porque tiene su propio idioma Oh, ok. también, tiene su propio idioma y ellos hablan con otro idioma cuando te están haciendo cualquier ritual o algo, es otro idioma. Yo no lo entiendo. Ok. ¿Ok? Pero para entender y para ser un buen babalá, un buen sacerdote, tienes que entender la base. Y la base es la Biblia, obviamente. Qué interesante. Sí. Ahora, ¿esta religión cree en la vida eterna, por ejemplo? ¿Cree que hay vida después ¿Creen de en la la muerte? reencarnación? Sí, Bueno, la sí. reencarnación es, bueno, Sí, reencarnar creen en en la otra. muerte porque obviamente hay rituales también, hay actividades que se hacen preciso con eso mismo, después de la muerte. Hay rituales que se hacen en una tumba, todas esas Ok. cosas. No, pero me refiero al hecho de que si después de la muerte hay vida después de la Sí, muerte, o sea, que sí, uno puede, sí. se O sea, cree. para explicarte, cuando tú te vas a ver con un babalao, ellos te dicen, eh, por ejemplo, tú tienes una abuela, así, así, te Ujú. está mirando, te está haciendo esto, es la que va contigo, es la Hmm, que te ayuda, es la que te está haciendo esto. Tú tenías Mira una vos. tía y así sucesivamente y te van explicando rasgos físicos a lo mejor y todo para que tú entiendas quién es. Y me está hablando ahora mismo y me está diciendo que esto y esto y esto. Mira vos, qué interesante. Sumamente interesante en esta búsqueda del ser humano Ujú. y de las personas de encontrar un porqué, porque siempre como que la pregunta clave para todos, ¿no? El por qué estamos en la tierra, por qué Ujú. estamos en este mundo, por qué vinimos, cuál es el plan, cuál es el propósito. Y obviamente las religiones, como digo, en muchos casos simplemente son utilizados como instrumento de manipulación o en otros casos también pueden, no sé si brindar ayuda a las personas, pero tal vez darle cierto tipo de salidas. Ahora, convengamos que, bueno, trato de entender todo lo que me contaste. Obviamente aquí habemos de diversas inclinaciones espirituales, de diversas inclinaciones religiosas y se respeta. Y las personas que nos están viendo también. También. Creo que la idea de esta conversación es poder encontrar y entender esta espiritualidad que nos hace bien, ¿no? En Ujú, pleno siglo XXI es importante ser personas espirituales, sí, es ujú. importante prestarle atención a lo que nos dice el espíritu, que es nuestra esencia, ¿no? Una cosa es el alma y completamente distinta es el espíritu. Y el espíritu es nuestra esencia, ¿no? Lo que somos Claro. por dentro y lo que nos puede hacer crecer como seres humanos. En relación a eso, entonces, ¿has tenido una experiencia parecida igual a la de Jennifer o directamente no practicas ninguna No, religión o... no, no, yo creo en Dios, pero sí conozco, porque sí conozco. En mi familia sí hay, por parte de mi padre, tengo hermanos que son santeros, como ellos lo Ok. llaman, y conozco que me puedo defender con el tema. Tengo una buena amiga
que me ha educado Sí, sí, no, nos y, contaste. y creo que es respetable. Hay cosas que comparto y cosas que no comparto, pero aquí lo importante es que Dios es que hace mover todas estas cosas. Dios, por Correcto. encima de todo es papá Dios y creo que es válido, Claro, válido. Si eres cristiano, también te lo respeto porque también conozco un poquito del tema. O sea, hay claro, que aprender de todo un poquito, pero creo que Dios es el que mueve todo. claro. Punto. En definitiva, ¿no? O sea, creo que más allá de cualquier otra inclinación es sumamente importante en esta Hasta para los época. ateos que dicen que son ateos y no lo creen, Claro, hay unos que, ellos sacan una hierba y si vuelven a hacer, si la saqué de raíz, bueno, explícame eso. Eso claro, es eso, hasta para ellos hay. soy ateo gracias a Dios, te dicen, ¿no? Sí, soy ateo, gracias a Dios. Claro, a veces es una incoherencia, pero muchas veces el ateísmo viene por una mala percepción, pero también Correcto. por una mala Sí, experiencia también. en el pasado. Ujú. Muchos son ateos porque fueron y le pidieron a la Mi Virgen mamá y era la Virgen, mormona. bueno, bueno. No, pero digo que muchos, en algunos casos, no todos, que me van a luego querer linchar los ateos, los queridos ateos. En algunos casos, muchos no creen porque, por ejemplo, le pidieron a la Virgen y la Virgen no sanó a la mamá. Dice, no sanaste a mi Ah, no, mamá, pero no voy a creer nunca más en Dios. Ha sucedido. Hay algunos hay un lapso que uno, intelectuales que, bueno, en los lapsos del ser humano, yo el día que no creí que mi mamá partiera, le pregunté por qué y tuve una negación con papá Dios y me desprendí de él. Porque era, claro, porque la mía, no la tuya, no la tuya, no la tuya y no la de los demás. Porque como la traje de agarrada de la mano y me la quitaste. Fue una cosa que yo tuve una negación, yo no lo podía creer. Explícamelo, explícamelo. Yo no había nadie que me explicara por qué la mía. Porque es claro. un dolor que nadie, No, Es indescriptible. que el que no lo ha vivido no lo ujú, puede, no, yo te entiendo. entonces yo tuve una negación con Dios, y hasta el punto que tuvo que mandarme al médico, del médico y del musicólogo, porque era que yo estaba cerrada, En negación en total. negación total, en decir, no puedo creer que tú, el Dios que mi mamá amaba, te la llevaste, entonces no existe. O sea, yo llegué hasta ese Claro, punto. llegaste una... Hasta que fue el punto que tuve que comprender en- poco a poco las cosas, que Dios, claro, todas las cosas que las hace con un propósito. Imagínate tú, mi mamá viviendo ahorita actualmente en Venezuela y yo aquí. claro, sería Ahora lo mucho. fue entendiendo. Claro, Mi mamá en Venezuela y yo fuera del país, lo fue entendiendo. Mi mamá en Venezuela y la escasez médica, ya lo fue entendiendo. Mi mamá enferma y y sus hijos no pudiéndola atender porque tienen que resolver para aliviar ese ay. Todas estas cosas le fui sacando de lo malo, le fui sacando cosas buenas y lo aprendí de Dios. claro, pudiste entender Sí. los propósitos de la vida, ¿no? Entonces creo que en ese sentido todo esto nos ayuda a comprender que definitivamente sí, necesitamos de algo mucho más grande y poderoso que nosotros mismos, porque nosotros somos seres limitados, ¿no? Tenemos una mente limitada, tenemos hasta cierto punto, podemos hacer las cosas posibles, pero las cosas imposibles las puede hacer obviamente la divina providencia. Así. Y eso me gusta. Me gusta ver a Jesús como lo que es, como el Hijo de Dios y un buen maestro y definitivamente un revolucionario, ¿no? Hablando de revolución. Un revolucionario en el sentido en el que revolucionó todas el pensamiento encasillado de los religiosos en su tiempo, en su época. Había religiosos, en el tiempo de Jesús había religiones, ya había religiones. Los fariseos, los saduceos eran religiones que manipulaban al Al pueblo pueblo. y por esa misma razón lo llevaron a la cruz, Exacto. porque no estaban de acuerdo. Cuando él dijo, yo soy el hijo de Dios, él dijeron, no, es imposible que vos seas el hijo de Dios, vos sos el hijo de un carpintero de una jovencita, ¿cómo decís que sos el hijo de Dios? Los vecinos de él le decían, ¿cómo vos decís que sos hijo de Dios si ayer me hiciste una silla vos, me hiciste una mesa, vos sos el hijo de José, el carpintero? ¿Me entendés? Y nos pasa a nosotros. Entonces, yo quiero recordar algo y contarles, yo hice un viaje hace un tiempo atrás a Guatemala a trabajar con orfanatos y yo claramente les puedo decir que vi a Jesús en una niña. Eh, ¿Por qué? Vi una niña que sufría con poliomielitis, tenía las piernitas chuecas y tenían fierritos en las piernas. Y cuando entré a ese orfanato, lo primero que la niña hizo fue correr hacia mí, levantar los bracitos
y yo la levanté y la abracé. Ahí fue el día en que yo pude ver a Jesús en esa niña, en los ojos de esa niña, en esa ternura, en esa sonrisa de una niña buscando amor. Y creo que la respuesta, y volvemos a caer en el tema, de que la respuesta es el amor, ¿no? Siempre y cuando este amor, la Biblia dice que Dios es amor y que definitivamente en Él podemos encontrar esa falta de vacío que tenemos. Pleno siglo XXI estamos todos buscando un porqué y un para qué, y creo que eso nos hace y nos lleva a buscar las religiones y que las religiones nos puedan saciar. Ahora, cada uno toma su decisión, sí, y está bien, cada Exacto. uno toma un rumbo Correcto. que quiere tomar, pero yo tengo que decirlo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. O sea, él dijo, no hay otro por el cual pueda llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces les dejamos ese mensaje ahí. No queremos ponernos a un lado ni al otro, pero es importante. Es como vos decías, qué importante es creer en Dios, porque si uno no cree en Dios, creo que la vida no tendría sentido, ¿no? Correcto. Pasa que Y Dios es eso, ¿no? la gente juzga mucho y hay que abrirse a todas las religiones. Una vez en Ecuador vino un señor y me dijo, ¿tú no crees que Dios sea mujer? Bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar. Claro, En conclusión, y en conclusión, no, ¿qué le hemos sacado a este importante tema? ¿Qué crees Que la fe mueve montañas. que la fe es importante. Lo importante es creer. Hay un dicho que dice que mientras hay vida, hay esperanza y que la fe, como dice Jennifer, mueve montañas. Es importante que nos lleve a reflexionar, que este programa nos lleve a reflexionar, a pensar en nuestras creencias, a reflexionar a dónde estamos yendo en la vida, que Correcto. es importante, y que al final al final de la historia nos vamos a dar cuenta cómo era todo. Alguien una vez me dijo, para mí todo esto es mentira, todo esto de la Biblia, lo inventaron los hombres, lo escribieron. Para mí esto no existe. Yo le dije, ok, supongamos que esto sea cierto, de que del otro lado del mostrador no hay nada, y vos te morís, y te morís y te das cuenta que no hay nada, que es todo oscuro, no hay nada. No perdiste nada viviendo bien en esta vida, siendo una buena persona, siendo un buen ser humano. No perdiste absolutamente nada. Ahora, supongamos que sea cierto todo esto, ¿no? Y te morís. Nos vamos del otro lado del mostrador y nos damos cuenta que sí, es cierto. Ahí dice la Biblia que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Así que, de una u otra manera, nos conviene creer. Nos conviene creer, nos conviene tener fe y como dijimos, la fe mueve montañas y que esto pueda caer en nuestro corazón. Así que bueno, nada, gracias por darnos esta explicación y esta majestuosa introducción a la religión cubana, Gracias ¿no? a ti, Ever. Y para poder entender un poco más y conocer, claro que sí, por supuesto. Y bueno, a vos también, Angélica, por explicarnos todo lo que has explicado en este día. Estamos para ayudarnos Y y aprender de Y cada aprender. uno de nosotros. Y ahí nuestros seguidores y suscriptores, bueno, pueden escribir y entrar en detalle y hacer preguntas también. Y no queremos olvidar que venimos gracias al auspicio de, por ejemplo, en Nova, quiero decirles que venimos... Streaming Group, No, estoy en Streaming Group y venimos también gracias a los GLM Service PA. Claro que sí, por supuesto, que gracias a ellos tenemos el esfuerzo de venir aquí y estar con ustedes en esto que hemos denominado Sin permiso. Así que nos vemos, gente linda, en la próxima sesión. Bye Vamos bye. a acompañarnos. Nos vemos a todos. Chao, chao a todos. Bye.